Bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Ninguna de las opiniones expresadas en este episodio constituye una recomendación de compra o venta de activos financieros ni debe interpretarse como asesoramiento de inversión. Cada oyente es responsable de sus propias decisiones. Durante años la energía nuclear ha sido la oveja negra del sector energético. Siempre ha estado vinculada a accidentes, residuos peligrosos y costes desorbitados. Muchos países, de hecho, la dejaron de lado. Pero ahora algo está cambiando. Fukushima ya queda lejos y los nuevos retos climáticos, geopolíticos, han reabierto un viejo debate sobre si la energía nuclear puede ser parte del futuro energético. Hoy vamos a hablar del regreso de la energía nuclear y veremos por qué está volviendo, quiénes están apostando fuerte y si podría haber oportunidades de inversión. En los años 60 y 70 la energía nuclear era el futuro. El petróleo era caro y la idea de tener electricidad barata y abundante sin depender del exterior era muy atractiva. Se construyeron cientos de reactores nucleares en todo el mundo. Pero luego vinieron los accidentes. Three Mile Island en 1979, Chernóbil en 1986 y ya, pues más recientemente, como todos sabemos, Fukushima en 2011. Cada uno de estos episodios supuso un frenazo a la expansión nuclear y de hecho en la década de 1970 se construían más de 30 gigavatios de nueva capacidad nuclear al año en todo el mundo, pero tras Chernóbil esa cifra empezó a caer y en los 90 ya era inferior a 5 gigavatios anuales. Y tras Fukushima obviamente la actividad pues, ha sido más testimonial. En algunos países como Alemania se tomó la decisión de cerrar las plantas nucleares por completo y en otros simplemente dejaron de construirse nuevos reactores. A esto se sumaron problemas económicos. Los grandes proyectos nucleares acumulaban retrasos, sobrecostes y problemas técnicos. El ejemplo más paradigmático es el reactor Olkiluoto 3 en Finlandia, que tardó casi 2 décadas en completarse y costó más del triple de lo presupuestado inicialmente. Otro ejemplo clásico es el reactor EPR de un pueblo de Francia, donde su construcción comenzó en 2007 y debía estar finalizado en 2012, pero acumula más de 10 años de retraso y su coste se ha multiplicado por 4. En Estados Unidos, el proyecto de la planta Watts Bar 2, cuya construcción se inició en 1973, se paralizó durante años y no se completó hasta 2016, tras más de 4 décadas de interrupciones y revisiones regulatorias. Estos desvíos han hecho que muchos gobiernos se lo piensen 2 veces antes de autorizar nuevas centrales. La opinión pública pues, se volvió muy crítica y la industria entró en una especie de hibernación. Entonces, ¿por qué vuelve ahora? Pues bueno, la primera razón es política o climática, por así decirlo, que para cumplir con los objetivos de emisiones netas cero para 2050, pues las renovables por sí solas no bastan y por eso necesitamos energía estable, de base y libre de CO2. Y aquí es donde la energía nuclear puede entrar en escena. El segundo factor es la crisis energética tras la invasión de Ucrania. Pues ahí Europa, digamos que descubrió, entre comillas, su dependencia del gas ruso y aunque Alemania sí que ha apagado unos reactores, ahora compra pues, energía nuclear de Francia. Por lo tanto, ahora la independencia energética se ha vuelto una prioridad estratégica para los países. El tercer motivo de la vuelta es que la tecnología también ha avanzado. Los SMRs, los Small Modular Reactors, prometen una nueva generación de reactores más pequeños, modulares, seguros y más rápidos de desplegar. A diferencia de las centrales tradicionales, los SMR pueden construirse en fábrica y transportarse al lugar de instalación, lo que reduce mucho los costes, tiempos de construcción y riesgos de toda la ejecución del proyecto. Tienen potencias que suelen oscilar entre 50 y 300 megavatios, lo que las hace adecuadas para regiones remotas o industrias concretas o como complemento a las renovables. Además, muchos diseños incluyen sistemas de seguridad pasivos que no dependen de intervención humana ni energía externa. Empresas privadas y gobiernos están
invirtiendo millones de euros en estos desarrollos y ya pues hay algunos proyectos en marcha en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, varios países de Europa. Aunque es verdad que todavía no hay ningún SMR operativo a escala comercial, el interés pues cada vez es mayor y podría marcar pues el nuevo inicio de una nueva era de la energía nuclear. El cuarto factor de este retorno de la energía nuclear es el auge de la inteligencia artificial que está disparando, como todos sabemos, la demanda eléctrica. Empresas como Meta o Amazon Web Services están firmando acuerdos con proveedores como Talent Energy para abastecer sus centros de datos con energía nuclear, buscando esa estabilidad y también bajas emisiones. Entonces, la energía nuclear se perfila como una opción ideal para esta nueva era digital que necesita suministro constante y fiable. Entonces, podemos ver como AWS, pues para su nuevo centro de datos en Cumulus, pues se ha situado cerca de la central nuclear de Susquehanna, que es propiedad de Talent. Y de esta forma firman un acuerdo con Talent con la idea de poder evitar depender exclusivamente de energías renovables que son intermitentes y además consiguen electricidad directamente de la central y no pasa por la red eléctrica, algo que es pues, muy importante. No estás sujeto a los problemas de capacidad de la red y posibles apagones, como hemos visto en España, y dependes de ti mismo, con una generación además que es muy estable. Finalmente, también querría añadir un factor en la vuelta de la energía nuclear, que es un factor algo más subjetivo. Casi diría yo que durante la última década la tendencia ideológica en Occidente ha sido la de una conciencia ecológica sin límites, también un antibelicismo por bandera y una supuesta tolerancia total a todas las culturas. Sin embargo, después de la pandemia, el péndulo ha cambiado. La inflación, la guerra de Ucrania han cambiado la tendencia ideológica de Occidente a ser más pragmático y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, rearmarse para poder enfrentarse a los conflictos geopolíticos y a construir países resilientes. Y todo esto lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, con la victoria de Trump, o en la propia Alemania, ¿no? Donde el primer ministro dice que Alemania está de vuelta y está dispuesto a invertir muchísimo para rearmarse. Es este un contexto más pragmático, donde la energía nuclear también ha dado su pendulazo particular. Es una energía pues extremadamente barata, no produce CO2 y los residuos se pueden gestionar de forma segura. Pues no es momento de desperdiciar estos recursos. Y de hecho, nada refleja mejor esta nueva ola pragmática que el primer ministro laborista Keir Starmer, reafirmando su apuesta por la energía nuclear, anunciando una inversión de 14.200 millones de libras para la construcción de la central nuclear de Sizewell C, la primera gran planta nuclear del país desde 1995. Según sus palabras, esto proporciona electricidad baja en carbono a 6 millones de hogares y reforzará nuestra seguridad energética. Es decir, y esto lo dice el primer ministro, que es laborista. Hasta la propia Japón, que había sufrido el desastre de Fukushima, está reabriendo progresivamente sus reactores. De hecho, en un movimiento sin precedentes en los últimos 13 años, Kansai Electric Power inició nuevamente los estudios geológicos para construir un nuevo reactor en la central de Mihama, el primer paso desde el accidente desde 2011. Como se puede ver, se trata de una gran nueva ola de energía nuclear donde habrá empresas que después de 20 años con facturaciones modestas puedan multiplicar sus ventas. A la hora de fijarnos en las empresas beneficiadas por todo este cambio, lo primero que se nos viene a la cabeza es la propia materia prima, el uranio y sus mineras. Y de hecho, esta apuesta deep value de hace unos años ha sido extremadamente rentable para los que invirtieron en empresas como Cameco, una minera canadiense, o Yellowcake, una empresa que ofrecía exposición directa al uranio, a la materia prima. Sin embargo, pues mi entusiasmo con estas empresas no es tan alto. Como en toda materia prima, importan tanto demanda como oferta
Y en este caso la oferta mundial de uranio pues depende especialmente de Kazatomprom, por lo cual pues hay que saber muy bien si la oferta va a aumentar o no por su parte, algo que en mi caso supera claramente mis niveles de conocimiento. En un segundo escalón estarían las empresas que ya son propietarias de centrales nucleares ahora mismo, las utilities americanas que también lo han hecho últimamente, Vistra, Constellation Energy o Talen. Se trata de empresas que ya tenían centrales nucleares en propiedad, lo cual hasta hace poco era muy poco glamuroso. De hecho, sus resultados y valoración bursátil eran mediocres. ¿Y por qué? Pues porque los precios de la electricidad estaban deprimidos por la sobreoferta de gas natural barato y la irrupción de energías renovables, y las nucleares, con sus altos costes fijos, pues no eran competitivas sin precios elevados o subsidios. Sin embargo, en la actualidad los precios eléctricos están al alza, especialmente en los mercados desregulados, con el gran consumo de los data centers para inteligencia artificial. Además, estas compañías están firmando contratos PPAs de largo plazo, como el reciente acuerdo de 20 años de Microsoft con Constellation Energy y otros con agencias gubernamentales. Entonces, en este contexto, el beneficio por acción de estas empresas ha ido creciendo a doble dígito después de años que no lo hacían bien, algo que era pues impensable. A largo plazo, estas empresas siguen teniendo la característica de que son una apuesta a los precios de la electricidad, algo que también dependerá de oferta y demanda. Es verdad que si gracias a la inteligencia artificial, pues trillones de horas hombre pasan a ser kilovatios hora eléctricos, pues la oferta de electricidad dudo que dé abasto, pero si nos equivocamos con esa demanda por inteligencia artificial, pues estas inversiones podrían sufrir. Por último, nos quedarían las empresas encargadas de construir las propias centrales nucleares. Podríamos dividir en empresas de diseño y luego también construcción. Por ejemplo, en el segmento de construcción tenemos a Fluor, que ha reforzado su posición como contratista clave en energía nuclear a través de su participación en NuScale, una de las iniciativas más importantes de SMRs en Estados Unidos. En los últimos 3 años, Fluor ha incrementado sus ingresos asociados al segmento nuclear en más del 60% y ha firmado contratos de desarrollo en países como Rumanía o Polonia. Además, pues ha sido seleccionada como EPC para nuevas plantas nucleares en Estados Unidos. Y luego ya en la parte de ingeniería y diseño tenemos a AtkinsRéalis, una empresa canadiense con larga trayectoria en energía nuclear, particularmente en el diseño y mantenimiento de reactores CANDU. CANDU es un tipo de reactor creado en Canadá y en 2023-2024 pues la división nuclear de AtkinsRéalis creció un 45% en ingresos y ha anunciado ya pues nuevos contratos en el Reino Unido, Canadá y Europa del Este. Más cerca de nosotros también habría que mencionar Centrica, una empresa británica con exposición a centrales nucleares. Centrica posee una participación del 20% en la central nuclear de Sizewell B y recientemente pues, ha intentado participar en los nuevos desarrollos de Sizewell C. Como vemos, el crecimiento de la energía nuclear pues, ya se está viendo en estas empresas y esto solo debería ser el principio. Aún así, el riesgo de sobrecostes sigue presente. La historia reciente muestra la complejidad de estos proyectos, junto con la regulación muy exigente y la falta de experiencia reciente en esta construcción masiva, pues puede llevar a desviaciones presupuestarias significativas. Y entonces, pues como conclusión, vemos que, como siempre ocurre en la inversión, pues siempre hay dos caras de la moneda. Cada forma de jugar este renacimiento nuclear tiene un contra, con el que el inversor pues, tendrá que elegir convivir, ya sean pues, las dinámicas de oferta y demanda del uranio, la variabilidad del precio de la electricidad o los sobrecostes de la construcción de centrales nucleares. Pero tampoco hay que ser negativos, salvo una gran desgracia nuclear, pues vamos a presenciar décadas de renacimiento de reactores nucleares
de las cuales estas empresas se beneficiarán y que ya de hecho pues lo han reflejado de forma notable en sus acciones en los últimos años. Y hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente.